Estamos en turno mañana, 39 minutos han pasado de las 10 y antes de presentarla a ella, que es nuestra columnista de los días viernes, en su columna habitual de géneros y sexualidades, te cuento una noticia que tiene relación con el género, porque hoy, a partir de hoy, están lanzando en Buenos Aires una red americana de periodistas de género, periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay se van a reunir este 29 y 30 de julio en Buenos Aires para lanzar la Red Americana de Periodistas de Género, un espacio que se propone trabajar en conjunto para potenciar el tratamiento en los medios de comunicación de temas relacionados con los derechos de las mujeres, niñas y niños. Así que una excelente noticia que proviene de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Se están debatiendo por estos minutos los avances y los obstáculos para cada país en relación con la labor periodística y también el respeto de la información con ejes puestos, con el eje puesto obviamente en los derechos de mujeres, niñas y niños. Bueno, y ahora sí la presento a ella, la extrañábamos aquí en Turno Mañana y ya está con nosotros la licenciada Nadia Pesina. ¿Cómo estás, Nat? Muy buenos días. Hola, Flor, buenos días. Gracias por extrañarme, yo también los extrañaba. Bueno, viniste en un día lluvioso para traer alegría, para traer buenas energías como siempre. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en esta columna de los días viernes? Esperemos lograrlo, no sé si con la temática que traje el día de hoy, pero por lo menos la música esta de los Ramones nos acompaña como para levantar Siempre, un poco el gris siempre. este. Y casualmente sí es un tema que como por ahí nos va a hacer saltar de la cama o levantarnos con una perspectiva diferente, porque hace poco me hicieron una pregunta respecto a si yo considero que las mujeres no obtuvimos la igualdad considerando de que existen mujeres en altos cargos de la política o de las comunidades o de la parte de la comunidad que antes no tenían. Es decir, si hay mujeres presidentas, señora Claro. ¿Cómo no hay Florencia, igualdad? ¿cómo que no hay igualdad? ¿Es posible eso? Y la verdad es que estamos bastante lejos de pensar que la mujer, mismo en la política, que es el tema que voy a traer hoy, ha logrado la igualdad. Sí se considera como festejable o dichoso poder hablar de que existen cada vez más mujeres que participan de la política y son reconocidas como jefes de Estado, jefas de Estado. Sí, que Ya hay casos. Sí, ahora al final de la columna ya vamos a hablar de algunos de esos casos que cada vez están siendo más y en países bien importantes. Ahora, la semana pasada hablamos de la mujer en el teatro y la mujer en la política empezó a participar como mucho después que en el teatro y en otras áreas o en otras perspectivas que la sociedad provee para la participación. Eh, en la década del 40, recién, por ejemplo, en Argentina, la mujer puede acceder al sufragio y a la participación política, a la batería de derechos ciudadanos que hasta ese momento tenía el hombre. Ujú. Consideremos que la ley Sáenz Peña que hizo del voto una práctica universal dejaba de lado al 50% de la población, que eran las mujeres. Claro. Y así se repetía en muchos países y a lo largo de la historia las mujeres más reconocidas en la política fueron las reinas, fueron algunas luchadoras que se pusieron en el hombro, pero eran casos súper aislados, ¿no? Ujú. Mujeres que sí tuvieron que ir contra todo porque un apellido no las respaldaba, como sí lo hacían en el caso de las reinas, y mujeres que teniendo la posibilidad de acceder a este espacio de poder, lo hacían considerando no toda la herencia y la trascendencia que tenía los apellidos reales o bueno, los apellidos creados realmente por casamientos y por esos medios que también fueron una forma de involucrar a las mujeres en esta práctica política formal, ¿no? Claro. Cabe destacar eso, que la mujer siempre ha tenido una participación política interesante y de alguna manera
trascendente, pero en ámbitos donde no estaban formalizadas Y muchas las veces prácticas no de ella. reconocidas, ¿no? Porque pienso mientras vos hablas, cuando éramos chicas, cuando éramos chicos y estudiábamos en la primaria, en la secundaria, nuestra historia, eran muy pocas justamente las mujeres que figuraban dentro de la historia argentina o latinoamericana, o las que se mencionan, ¿no? Es como que hay próceres, hay héroes, hay muchísimos hombres que han hecho miles de cosas justamente por la patria y mujeres eran pero contadas, no sé, creo que me acuerdo en este momento de Mariquita Sánchez de Thompson, qué sé yo, que se tocó el himno en su casa, por decirte un ejemplo, pero muy poquitas eran las mujeres que se mencionaban en esta historia que nos han ido contando a lo largo de los años, ¿no? Un montón. Mismo Mariquita Sánchez de Thompson, no Que solamente. era de Thompson. Claro, Ojo. y todas eran de... Y ahí gracias por tocar ese punto, porque en la teoría política y en la teoría de género con perspectiva política o la teoría política con perspectiva de género, muchas veces se tiende a reconocer como problemático esta dicotomía que existe entre lo público y lo privado, ¿no? El área de lo público, el espectro de lo público siempre perteneció a los hombres y el espectro de lo privado, el espacio privado, siempre le fue otorgado a las mujeres. Entonces, poder unir esos dos espacios, mismo en la modernidad, fue dificultoso cuando se trataba de las mujeres. Los hombres sí podían involucrarse en la casa, podrían mantener este régimen patriarcal, pero dentro de los hogares, pero la mujer no podía hacer lo mismo en el ámbito público. No podía salir a expresar su opinión libremente, apoyando, repito, existen casos, Sí, excepciones. excepciones a la regla, pero la libertad de hacerlo Ujú. no existía. Estábamos bajo el mandato de o nuestros padres o nuestros esposos o maridos, ¿no? La mujer siempre atrás o al costado, digamos, de un varón que la protegía, porque si no, No no solamente existía. mandato en términos personales, sino en términos políticos, porque la ciudadanía de las mujeres estaba bajo la tutela del marido o del padre. Ujú. No existía la mujer que pudiese ejercer sus derechos políticos por fuera de la decisión de su marido o de su padre. Para estudiar en el 1900, las mujeres tenían que tener el permiso del marido Claro. si así deseaban hacerlo. Para ejercer no había posibilidad. Solamente para estudiar, como para hablar de la inclusión de las mujeres, se les permitía con la autorización expresa del marido. Una de las precursoras en esto, y voy a hacer una mención breve porque yo quiero pasar a hablar de qué es lo que está pasando en la actualidad con este tema, pero sí me gustaría mencionar, y bueno, hace poco también se reivindicaba la figura de Eva Perón, que fue importante Sí. para la obtención de los derechos, del derecho a sufragio. Me gustaría también resaltar la figura de Julieta Lanteri, que es una persona que tuvo la posibilidad, fue la primera mujer que votó en Argentina. Desconocida para muchos, ¿no? Para muchos, sí, yo la verdad que me encontré con ella tardíamente y es en este explorar que me lleva la temática de género donde siempre aprendemos algo nuevo. Julieta Lanteri fue una médica argentina que en el 1900 logró sortear de alguna manera las leyes que existían hasta ese momento con el acompañamiento de su marido, que tenían una relación bastante particular, no me voy a meter en ella, los invito a investigar. Su marido la deja estudiar, su marido la deja participar políticamente y con el permiso de él se candidatea, obtiene la ciudadanía, porque ella era de origen italiano, obtiene la ciudadanía y puede votar y participar en las elecciones, en los simulacros de elecciones que se realizaban en esa época para obtener el voto. También Una pionera. es impresionante, la verdad, en términos de derechos políticos, la vida de esa mujer es sumamente notable.
Fue la primera mujer en recibir votos, incluso masculinos. Ella se presentó como candidata a una elección en 1900, cerca del 20 y pico, una elección en Buenos Aires, se presentó y obtuvo votos por el partido feminista, que los votos solamente podían ser de los hombres porque las mujeres no podían votar. Claro, Así que no, bueno, súper interesante la vida de Julieta Lanteri, para y investigar. para investigar y para reconocer esto, que los derechos políticos de las mujeres se han mantenido en la informalidad, y cuando se adoptan prácticas Ujú. formales tienden a ser casos aislados y a ser casos bastante particulares. Te decía que quería hablar de la actualidad porque hoy sucede eso. La inclusión de las mujeres en las prácticas formales de la política y la posibilidad de acceso a cargos ejecutivos. Me voy a centrar en los ejecutivos porque los legislativos, afortunadamente, Hay un cupo. hay un cupo. Afortunadamente, y también no es parte de la fortuna, sino es parte de una Sí. lucha que se dio bastante fuerte. Argentina es el primer país de Latinoamérica que tiene una ley de cupo en 1991. Entonces, es como una lucha que, fíjate, en el 91 recién podemos hablar de que las mujeres se les da este espacio para participar en las listas a candidatos a legisladores o a diputados. Y en el caso de los cargos ejecutivos, lo que sucede en la actualidad es que cada vez más mujeres vemos como jefas de Estado, por ejemplo, ya sea primer ministro o presidente o la figura que a los países corresponda. Ayer estuve haciendo como una investigación, Un repaso. sí, y todos los continentes al menos tienen una mujer como jefa de Estado, al menos una. Bueno, No vamos, digo vamos que creciendo. en la totalidad de los 193 países que son reconocidos por la ONU, existen solamente 25 casos, como mucho, de vuelta. Esto es la información que pude recabar, que es certera, pero como mucho son 25 casos de jefes de Estado que involucran diferentes roles. eh, o diferentes, en realidad, nombramientos, ¿no? Uno puede ser presidente, primer ministro, jefe de los gobernadores de los ministros, hay Sí. como diferentes figuras. Muchas de ellas, muchas de las mujeres que son jefas de Estado, son de países muy pequeños como las Islas Seychelles o hay algunas otras gobernaciones que se consideran presidencias en todo lo que es el Caribe. ¿Cómo cuesta llegar a la igualdad, no? Parece que en realidad esto que decías vos al inicio, parece que hay personas que dicen, bueno, pero ya está, ya estamos prácticamente iguales, no hay diferencias entre hombres y mujeres, pero si uno se pone a pensar, también el lugar, ¿no? Que se le da a la mujer, esto que decías vos, en lo que tiene que ver con este rol que a veces se nos coloca como acompañante. Ha pasado incluso por ejemplo, con la esposa del actual presidente de Mauricio Macri, y estoy hablando de Juliana Aguada, en este rol de primera dama y lo que supuestamente hace una primera dama o cómo se tiene que vestir, incluso hasta la presidenta, la exmandataria Cristina Fernández se la cuestionó también en su momento por las carteras que usaba, por los zapatos que se ponía, cómo se vestía, si se ponía un color, si se ponía otro color, cosa que a los hombres en política y en cargos ejecutivos nadie se está fijando, ¿no? Si tiene una corbata color roja o color azul o color negra. Esos detalles, ¿no? Que pareciera que tenemos como un chip todavía incorporado que tenemos que modificar de alguna manera. Sí, y cabe destacar también de que no todos los casos son iguales. Y esto, como que buscando así, la única igualdad que tienen estas mujeres que actualmente participan de política es que tienen un currículum que pocos hombres o pocos jefes de Estado necesitan para acceder a ese puesto. Estuve revisando las trayectorias de por lo menos 10 de estas mujeres,
y tienen un currículum, una trayectoria política, académica. Altamente superadora a los varones. Altamente superadora. Entonces, una de las cuestiones que se revisa en estos términos es cuánto más currículum, cuánto más chapa necesita una mujer para acceder a estos cargos que los hombres, ¿no? También cabe destacar que existe bastante variación entre estas mismas mujeres, ¿no? Ujú. Se privilegian o son más frecuentes encontrar mujeres de partidos de centro derecha a cargos de los jefes a cargo de las jefaturas de Estado. Entonces, por ejemplo, podemos nombrar el último caso, el más reciente y controvertido, es el de Theresa May, que fue líder del Partido Conservador y bueno, actualmente sucedió a David Cameron en la jefatura de Sí. gobierno de Gran Bretaña. Entonces, cabe destacar de que la mujer esta pertenece a un partido conservador. También lo es Angela Merkel, también lo es, bueno, así van sucediendo muchos casos de jefas de Estado que pertenecen a partidos de centro derecha. Es menos frecuente encontrar una mujer que sea de un partido de izquierda en el poder, y mismo así, si está, también con una trayectoria política de larga data. Ujú. Entonces, está bueno también reconocer esto de cómo y cuáles son las mujeres que acceden a estos puestos de gran importancia, y también qué prerrogativas tienen, ¿no? Qué Qué tanto, exigencias. claro, qué tanta igualdad pueden llegar a lograr estas mujeres. Ujú. Es conocido el caso de de una mandataria que no recuerdo exactamente el lugar, creo Liberia, creo que es el lugar, que estaba en contra del matrimonio homosexual o del matrimonio de las parejas del mismo sexo. Entonces, en temáticas de género, ¿qué tan progresistas son estas mujeres? O qué tanta igualdad pueden llegar a lograr. Ni hablar de otras cosas como los derechos de las mujeres islámicas en Europa, que son tan perseguidas por las mismas mujeres que no son islámicas. Entonces, a quien me haya preguntado, no recuerdo exactamente si estamos en igualdad porque haya más mujeres en los puestos jerárquicos de gobierno, y le digo que todavía estoy en duda y que tenemos mucho camino por reconocer y por recorrer. Exactamente. Bueno, un tema que da para seguir ampliando en columnas posteriores, las mujeres y la política. Hablaste, Nat, de derechos civiles, de derechos políticos, y hace poquito déjame recomendarle a los oyentes una película que vi hace muy poquitos días atrás, se llama Las sufragistas, cuenta justamente el nacimiento del movimiento sufragista en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y cómo las mujeres, las obreras, por esas épocas luchaban justamente para poder votar, para poder, pareciera algo que pasó hace siglos, pero no, pasó hace nada más que menos de 50 años justamente. Entonces hay que también recordar quiénes fueron las pioneras y conocer parte de nuestra historia. Así que quería recordar y recomendar esta película, Las sufragistas, excelente película. Gracias por estar aquí, Nad, y como siempre decís vos, construyendo también un mundo mejor, ¿no? Un mundo maravilloso. Un mundo maravilloso con los Ramones. Y bueno, la cortinita que viene ahora tiene que ver con esto, con que ya no somos niñas, somos mujeres por la igualdad de derechos y un mundo maravilloso. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Turno Mañana.